Muchos dicen, han confundido un texto bíblico que dice las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es como que quieren, como si no valiera ese matrimonio que han No, pero es tenido. falso. Quieren hasta la esposa nueva. Claro, Claro. eso es un error, pero grave, y que en algunos casos hay iglesias, no en el movimiento, gracias a Dios, nosotros no enseñamos eso, pero ese es un error, es una herejía, es una falsa doctrina, es espíritu de error, es diabólico. Decir, porque yo conozco casos de iglesias que inclusive hasta le profetizan a la hermana, le dicen que se separe de su marido porque su marido es inconverso. O sea, Porque es del diablo. es del Yugo diablo. desigual, dice. Sí, es yugo desigual. Y le dicen, y es más, he conocido casos que hasta le profetizan que debería dejar a su marido y casarse con tal hermano. Qué terrible. Y algunos lo han hecho. Y ha sido un fracaso. Pero hay muchos que han confundido que, por ejemplo, ellos se casaron en el mundo, ¿no? No siendo creyentes, y de repente no le casó de repente un pastor o no le casó un obispo. Sea quien sea el que tome en ese momento digamos, la ceremonia, ¿es ahí está válida el matrimonio? Porque la autoridad o sea, hay que entender la legislación, porque no todos los países tienen la misma legislación. Por ejemplo, en el Perú, un pastor no está autorizado a casar. O sea, el matrimonio en el Perú que prima es el civil, que es ante la municipalidad, es un contrato, o sea, es un contrato matrimonial, uno hiciera un contrato, pero es legalizar, ¿no? La unión entre un hombre y una mujer. Vamos a la municipalidad, a las autoridades, llevamos documentos que nos piden, partida de nacimiento, hacemos todo un trámite, celebramos un contrato matrimonial que es la boda civil, como le llamamos. Esa es la que vale bajo las autoridades y es la que vale delante de Dios. Si un pastor en Perú casare a una persona y dijere, no me interesa esa ley, yo tengo la autoridad de Dios, la autoridad, por cuanto la autoridad no la reconoce, nosotros tampoco la reconocemos. ¿Por qué? Porque la autoridad delegada de parte de Dios es la autoridad civil y la ley está en esa manera. En Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos, en algunos países de Europa, el que casa es el sacerdote o es el pastor, porque la legislación le permite eso. Entonces, van ante un pastor o un sacerdote y ellos ofician y ya están casados. Les pide el documento. Yo he casado al hijo del pastor Sosa en Estados Unidos y yo firmé el documento, legal todo, es la primera vez en mi vida que lo hice. Yo lo firmé, ¿no? Pero era un documento del estado de Texas, todo bien formal, y firmé como autoridad ministerial que me reconoce. Aunque yo era extranjero, me reconocía. Pero eso no lo puedo hacer acá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que un matrimonio se haya dado ante una autoridad civil o ante una autoridad religiosa de acuerdo a la legislación, sea quien sea, está representando la autoridad de Dios y nosotros tenemos que reconocerla. Además, un punto importante, lo que se remarcan estas autoridades y el contexto de cada legislación en cada país es la unión. Claro. Es la unión. Y esto es importante porque también nosotros... También en la Biblia. Es también en la Biblia. Entonces, la unión, exacto. ¿Por qué es un punto importante? Porque a veces también tenemos que entender la realidad en que vivimos. Por ejemplo, nosotros somos una cultura occidental. Es decir, muchos de nosotros no hemos crecido pues con leyes judías, por ejemplo, ¿no? Y por ende, a veces en nuestro país, en muchos países occidentales, ha habido bastante pues pecado, maldad, ¿no? Y gente, por ejemplo, que llegan a nuestras iglesias, ¿no? Habiéndose recasado. Y llegan porque se convierten al Señor. Hay gente que llega así a la iglesia. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lo decimos, no, ya llegaron así, no, tú... Y tu esposa primera, no, ya está con otro, ya tiene otra familia, ¿no? Entonces, ¿qué? Déjala la que está ahora y vuelve con ella. No. Nosotros, como dice aquí Pablo, ¿no? Así como uno llega, así quédese, porque lo que está marcando es la unión. Y esto es importante, porque también tenemos que entender que hay casos, pastor, hay casos específicos, hay casos particulares que vivimos en el mundo gentil occidental, y eso es real también. Entonces la iglesia tiene que tener la madurez para tratar esos casos, siempre guiado y direccionado por la palabra, ¿no? Y por el Espíritu de Dios, ¿no? Que nos ayuda a tomar esos casos también, porque esto es una realidad, así hay muchos que también llegan. Hay una consulta que yo tengo, sí es cierto, en nuestra obra como que tenemos muy clara en cuanto al divorcio, pero hay en otros concilios que de repente, siendo creyentes, se divorcian
y se recasan. ¿Este matrimonio, el recasamiento, es válido? ¿O cómo está considerada esa situación? Bueno, habría que ver, si es válido, de acuerdo a la legislación de un país puede ser válido, pero el asunto es delante de Dios. Ya eso lo ve Dios. Porque si un hombre se casa con una y se separa y se vuelve a casar con otra y con otra, porque eso muchos hombres hacen eso y mujeres, especialmente los de Hollywood, ¿no? Son los que siempre dan el mal ejemplo. Ellos lo hacen y no les gusta por cualquier situación, pues se divorcian, se vuelven a casar y hasta tienen 3, 4 matrimonios. Pero ahora hay que ver, según la legislación de su país están bien, porque cumplen con la legislación, pero según Dios, ¿no? Ahora, acuérdate que cuando Cristo habla con la mujer samaritana, le dice, ¿no? Porque 5 maridos has tenido y el que tienes tampoco es tu marido. Y esa mujer Dios la perdonó, ¿no? Ahora, Entonces pastor, hay que ver que Dios tiene misericordia. O sea, en medio de su pecado, en medio de su ignorancia, pues el Evangelio tiene que ser predicado, pues, porque tampoco el Evangelio es predicado a quienes, a las prostitutas, a los delincuentes, a los asesinos, a los terroristas. El Evangelio es predicado a la gente, a los brujos, a los hechiceros, a los idólatras. O sea, el Señor dice, yo he venido no por los sanos, he venido por los enfermos. tal vez lo que Cecia trata de un poquito de enfocar es que hay que diferenciar los que se casan, los jóvenes solteros que se casan en el Señor, en la iglesia, digamos, tenemos claro eso, ¿no? O sea, no me entraría a mí que jóvenes que se casan en la iglesia, solteros, sin ningún compromiso anterior, y pues a los años se quieran divorciar, ¿verdad? Que ese es, tal vez haya sucedido por ahí, pero eso de uno en un millón, ¿no? Casos Claro. muy, sí, más problema hay cuando los matrimonios vienen como los problemas que dice el pastor, ¿no? Uno y otro de afuera, ¿no? Pero cada caso se ve pues, de una forma particular también. Claro, o sea, lo que dice es verdad. O sea, hay casos, como decía hace un momento, que son especiales. Y no se puede tomar algo como especial, como algo general. Nosotros hemos hablado que el cristianismo de manera general tiene la visión de Cristo, la visión de Dios, ¿no? El matrimonio para toda la vida, que solamente la muerte puede desunir. Y en el Pero Señor nos casamos con esa premisa, con esa ¿no? premisa. Con ese Entonces, anhelo. No pensamos pero en divorciarnos a veces hay ni en pecar casos tampoco. especiales que pasa y que el pastor, ¿no? Con la dirección de Dios, la palabra, tendrá que atenderlo, ¿no? Bajo la guía de Dios y como decía el pastor Luis siempre, ¿no? Con esa premisa de Dios, ¿no? De restaurar, de sanar, porque el Señor vino para eso, pues Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el pito de restaurar, porque no nos olvidemos que precisamente cuando aún se toca, pues tocamos el tema de la disciplina, el motivo de la disciplina siempre es el amor. Es O sea, restaurar, exacto, es restaurar. corregir. Y Esa es la premisa ese amor, pues, y a mí me gusta mucho lo que estamos tocando, porque fue eso lo que pasó con mis padres. O sea, mis padres estaban a punto de divorciarse, de separarse, y mi mamá se convierte, y mi papá al ver con qué amor ahora mi mamá la trataba, ¿no? Con qué ganas estaba ahí dentro del hogar, ¿no? Cómo lo respetaba. Eso sirvió para que mis padres también, los dos ahora vengan a la iglesia, se bauticen y ahora pues son pastores, ¿no? Entonces, eso es testimonio. el amor es lo que une a la Restauración. familia, la restauración, y es un ingrediente muy importante, ¿no? Que llega, como dice el pastor Juan Carly, con este nuevo pacto, con este nuevo nacimiento que hemos tenido en Cristo, ¿verdad? Claro, es que es vital, ese es el ingrediente, siempre fue eso. Por eso ese texto de Juan dice, y el amor cubrirá multitud de faltas, es muy poderoso en Cristo. Por eso cuán importante, yo sé que hay muchos problemas en los matrimonios, mucha gente con divorcio, es porque lamentablemente están lejos de Dios y se han apartado de la palabra, pero si ellos vuelven a Dios, ellos van a experimentar ese amor, ellos van a tener esa vida y van a ver, la visión de ellos va a cambiar, la forma de actuar, de comportarse va a ser diferente. Por eso es verdad que el divorcio es una realidad en el día de hoy, pero también la medicina ante todos esos males y flagelos sociales siempre será nuestro Señor Jesucristo.